Porque cada vez que alguien pregunta por el mejor anime, siempre aparecen los mismos nombres. Berserk, Vinland Saga, Vagabond, Monster, Oyasami Pum Pum, Attack on Titan. Bueno, todas estas obras que ya sabemos. No importa si la discusión es sobre narrativa, filosofía o personajes, siempre regresamos a estos mismos títulos. Y estas obras se han convertido en el estándar de profundidad dentro del anime. Pero eso abre una cuestión muy interesante: ¿cómo llegó el fandom a construir ese canon? La canonización cultural del anime se da porque es natural que se dé. Todas las culturas construyen un canon. En literatura lo vemos con autores, por ejemplo, como Kafka, Dostoyevsky o Camus. En el cine lo vemos con directores como Tarkovsky o Kubrick o Wes Anderson. El canon no es una lista implícita de obras que una comunidad considera esenciales, y el anime no es diferente. Dentro del fandom también existe un canon, una serie de obras que se consideran la prueba definitiva de que el anime puede ser un medio profundo, complejo y adulto. Y cuando alguien quiere demostrar que el anime es más que entretenimiento o ligero, suele recurrir a los mismos ejemplos de siempre: Berserk, Vagabond, Monster, Evangelion, Psycho Pass, Vinland Saga, Frieren, Kobo Bebop o Yasumi Pum Pum. Bueno, todas estas obras han sido elevadas a una categoría especial. No son simplemente buenos animes, se han convertido en símbolos de profundidad narrativa dentro del medio. Y cuando se habla de profundidad en el anime, normalmente se piensa en ciertas características muy específicas, historias que exploran conflictos existenciales, personajes que enfrenten crisis morales o psicológicas, narrativas que abordan violencia, identidad, culpa o sentido de vida. En otras palabras, historias que parecen dialogar con preguntas filosóficas más amplias sobre la condición humana. Por eso estas obras terminan siendo usadas como ejemplo recurrente, no solo porque sean populares, sino porque encajan muy bien en la idea de que el anime también puede ser oscuro, filosófico y psicológicamente complejo. Pero aquí conviene detenerse un momento, porque aceptar estas obras como el estándar de profundidad implica aceptar también un criterio muy específico sobre lo que significa que una historia sea profunda. Un criterio donde la complejidad suele asociarse con el sufrimiento, con la violencia, con el conflicto existencial, y eso abre discusiones interesantes. ¿Es ese realmente el criterio con el que deberíamos medir la profundidad narrativa? ¿O es simplemente el criterio que el fandom ha terminado adoptando? ¿Estas obras llegaron a un lugar únicamente por sus cualidades narrativas o también por el discurso que el fandom construyó alrededor de ellas? Todas estas preguntas me han rondado la cabeza debido a que vi un video sobre debates del anime y siempre son los mismos animes. Pero entonces, si vamos analizando estas obras y si las vamos observando, vamos viendo que el canon ya tiene un patrón lógico y que se estructura de la siguiente manera, y es de la estética del sufrimiento. Muchas de estas historias comparten esa estética: protagonistas marcados por la tragedia, violencia extrema, exploraciones constantes del trauma, la pérdida o la desesperación. Personajes como Butch, Berserk se han convertido en símbolos narrativos precisamente por esto: personajes que atraviesan sufrimientos inimaginables en un mundo brutal donde la esperanza parece casi inimaginable. Y algo similar ocurre como figuras como Thorfinn en Vinland Saga o Johan Liebert en Monster, y es porque estas historias exploran la violencia, el nihilismo, el trauma psicológico, conflictos existenciales. Pero entonces el fandom empezó a asociar automáticamente el sufrimiento con profundidad, porque una cosa es explorar el dolor como herramienta narrativa y otra muy distinta es asumir que cuanto más oscura es una historia, más profunda se vuelve automáticamente. Y no, esta confusión parece ser más común de lo que parece. Y sí, es que el sufrimiento es una herramienta poderosa en la narrativa, pero no es por sí mismo una garantía de complejidad filosófica ni de calidad literaria. Pero para entender por qué este canon se consolidó, hay que mirar al propio fandom, porque durante décadas el anime era una forma de entretenimiento relativamente marginal fuera de Japón. El señalamiento era enorme y la exclusión a la gente que lo veía, lo consumía, era rarísimo, era ya bullying. Y consumir anime era en cierto sentido una forma de pertenecer a una subcultura. No sé si otaku valga como categoría de subcultura, no lo creo, pero eso cambió. En la última década el anime se volvió globalmente popular gracias a producciones como Attack on Titan, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Death Note. Entonces el anime dejó de ser algo marginal, se convirtió en el
parte del entretenimiento mainstream, y cuando una cultura se vuelve así de masiva suele ocurrir algo interesante dentro de sus comunidades más antiguas. Aparece la necesidad de diferenciarse, de demostrar que uno no solo consume lo popular, sino que también conoce las obras más complejas de este medio. En la sociología esto se conoce como capital cultural. El conocimiento de ciertas obras funciona como una forma de prestigio dentro de una comunidad. Ver ciertos animes no es solo entretenimiento, también es una señal de pertenencia, una forma de decir yo conozco el anime de verdad. Y en ese proceso ocurre algo interesante. Muchas de las historias más populares del anime, especialmente dentro del shonen, suelen girar alrededor de ciertas estructuras narrativas muy reconocibles. El héroe que se supera, la perseverancia frente a la adversidad, la promesa de que el esfuerzo puede cambiar el destino. Historias que han definido gran parte de la identidad del medio. Pero precisamente por eso, cuando algunos fans intentan diferenciarse del consumo más popular, comienzan a buscar historias que representen lo contrario, narrativas más oscuras, más trágicas, más existenciales, historias donde el héroe no triunfa, donde el mundo es más cruel y las respuestas son menos claras. Y en ese contraste es donde muchas de las obras que hoy forman parte del canon empiezan a adquirir un nuevo estatus, no solo como buenas historias, sino como la prueba de que el anime también puede ser algo más que entretenimiento juvenil, y en ese proceso algunas de las obras terminan siendo elevadas a una categoría distinta, no solo como historias importantes, sino como historias superiores dentro del medio. Y eso crea un problema. Y ese problema es que empieza a aparecer una paradoja, porque el canon existe para destacar las obras más importantes de un medio. Sin embargo, también puede tener un efecto muy inesperado, y es que puede limitar la conversación. Cuando el fandom repite constantemente las mismas recomendaciones, el espacio para descubrir otras historias comienza a reducirse demasiado. El medio del anime es increíblemente diverso, existen historias que exploran filosofía, identidad, política, espiritualidad o relaciones humanas desde perspectivas completamente distintas. Sin embargo, muchas veces esas obras quedan fuera de la conversación porque no encajan en el canon establecido, porque no son lo suficientemente oscuras, no hay suficiente sufrimiento, porque no tienen la estética del sufrimiento que se ha convertido en sinónimo de profundidad. El resultado es muy curioso. En un medio tan vasto como el anime terminamos hablando siempre de los mismos títulos. Siempre es Berserk, siempre es Monster, siempre es Cowboy Bebop, siempre es Akira, siempre es Perfect Blue, ya no más, ya no más. Y es que nada de esto significa que las obras del canon no sean extraordinarias, muchas de ellas lo son. Berserk es una de las narrativas más influyentes del manga moderno, Monster sigue siendo uno de los thrillers psicológicos más complejos del medio, pero el verdadero punto no es si estas obras merecen su reconocimiento, la cuestión es porque el fandom dejó de cuestionarlas, porque la crítica cultural no consiste solo en admirar las obras que consideramos grandes, también consiste en analizarlas, debatirlas y si es necesario cuestionarlas. Si el anime quiere ser tratado como un medio cultural serio, entonces también necesita algo que toda cultura madura posee, una crítica capaz de ir más allá del consenso. Entonces, para mí el anime tiene miles de historias, miles de autores, miles de mundos distintos, pero cuando hablamos de profundidad seguimos regresando al mismo pequeño mundo y grupo de obras, lo que deja una inquietud abierta de mi parte, y es cuántas historias igual de interesantes estamos ignorando simplemente porque no forman parte de este canon. Y ya eso era todo lo que tenía que decir por hoy. Me dicen si les gusta este formato, si puedo recibir algún tipo de feedback. Claramente no tengo la memoria para hablarles así. Yo lo que hago es escribir mis cosas y tratar de leer un guión, por eso guionizo, por eso muchos de mis videos son muy largos, por eso no me gusta mostrarme a cámara, pero voy a tratar de hacerlo. Creo que es más cercano, es más divertido, me divertí haciendo este video, gracias a todos esos 300 seguidores que están aquí. No tuve el tiempo estos meses para agradecérselos, tampoco he estado constante, ha pasado muchas cosas, la universidad es una gonorrea, pero nada, gracias por ser ya 320. En YouTube somos 172, subimos muchísimo en YouTube. Muchas gracias y un abrazo gigante a todos.